Tiempos solemnes están por venir, la mañana viene, y también la noche. La luz dora las nubes que coronan las cumbres. Pronto su gloria se revelará. El sol de justicia está por salir. La mañana del día eterno para los justos y la noche perpetua para los impíos. El pueblo de Dios espera con ansia las señales de la venida de su Rey. Cristo viene en las nubes del cielo con poder y grande gloria y con millares de ángeles. ¿Quién lo recibirá en paz? Vendrá para ser glorificado por sus santos y ser admirado por todos los que creyeron. El fin de todas las cosas se acerca. El gran día del Señor está por venir. ¿Quién estará firme? Es necesario preparar el camino delante del príncipe de paz que viene sobre las nubes de los cielos. Se reeslabonarán las cadenas familiares rotas. El Señor nos ha hecho depositarios de la sagrada verdad. Hemos de levantarnos y resplandecer. Asiste a nuestro culto de adoración familiar y prepararnos para el encuentro del Señor los sábados a las 10 de la mañana. Todos están cordialmente invitados. Muy buenas tardes, amigos, muy buenas tardes, hermanos. Gracias por estar en sintonía siempre de Canal 2010 y todos los medios por los cuales nosotros hacemos presencia, dando buenas nuevas de salvación y al mismo tiempo pues enseñando acerca de la bendita palabra de Dios. Es una bendición, como siempre, como todos los sábados, como todos los días, pero este día en especial, estar compartiendo con cada uno de ustedes, los que nos sintonizan, los que tenemos sed de la palabra de Dios. Es una bendición, como dije, estar en este lugar estudiando, haciendo lo que a Dios le agrada. Estudiar la palabra de Dios para poder corregir aquellas maneras de pensar, aquellas formas de actuar, esa manera de hablar, ese carácter, y poco a poco, a la luz de la palabra, nosotros poder recibir toda la información necesaria que necesitamos conocer, que necesitamos saber en el discernimiento de la palabra y que el Espíritu Santo la aplique en nuestras vidas. Vamos a dar gracias a Dios por todo lo que nos ha dado y vamos a pedir al Espíritu Santo, sea Él quien gobierne este momento, este lugar, mis labios que hablan, los oídos que escuchan, la mente que recapacita, que piensa y el corazón que atesora lo que escuchamos. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, porque para nosotros es una bendición enorme estar nuevamente en este lugar. Para nosotros es una bendición incomparable que nosotros recibimos de ti cada día cuando nos levantamos, cuando amanece y abrimos nuestros ojos, Señor. Y en este día en especial, porque estamos estudiando tu santa palabra de Dios. Señor, bendícenos, háblanos a través de tu santo libro. Haz, Señor, que al escuchar nosotros tu palabra, podamos discernir, podamos entender, pero sobre todo que podamos atesorar en nuestro corazón. Que logremos conectar esa conexión que solo el Espíritu, a través del Espíritu Santo se puede lograr, el hecho de conectar nuestros oídos con nuestra mente y nuestra mente con nuestro corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a seguir con el tema de hoy que hemos estado estudiando, este tema muy importante, por cierto. Me atrevería a decir que es indispensable conocer en detalle, paso a paso, que no se nos escape ni una jota, ni una tilde, ni un punto, sin discernir en la palabra de Dios el tema que estamos estudiando, y es el rapto. La semana pasada estudiamos un poco de forma generalizada,
Vamos a dar un breve repaso a algunas partes importantes que vimos la semana pasada. Vamos a avanzar otro poquito. Pero quiero que sepan que este tema es un tema muy controversial, porque muchas personas lo ven desde un ángulo diferente y le dan una aplicación diferente. Pero nosotros hoy no vamos a hablar específicamente de lo que las otras personas dicen o piensan con relación a este tema. Si bien es cierto, a veces hacemos mención de algunos puntos, pero no es con el propósito o con la malicia de querer criticar a alguien, sino con la idea de comparar esas ideas con lo que realmente la Biblia dice. Tratamos de escudriñar esas ideas a la luz de la palabra de Dios y tratamos de escudriñar la palabra de Dios haciendo mención de esas ideas para que nosotros podamos notar las diferencias, ¿verdad? Y al final eso nos ayude a tomar la mejor decisión para nuestra vida. Como les decía la semana pasada, estudiamos un poco de forma generalizada sobre la venida de Jesús. Tratamos de investigar en la Biblia sobre una doctrina que se ha propagado en la gran mayoría de iglesias sobre el tema del rapto secreto. Nos dimos cuenta que según Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, la idea de un rapto no es una doctrina tan descabellada. Pues Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, allí lo tenemos en pantalla, habla de un arrebatamiento de la iglesia. La semana pasada hicimos la comparación entre la palabra rapto y arrebatamiento y cómo se aplica, o más bien cómo lo aplican. Es aceptable bíblicamente. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, básicamente son dos eventos en uno. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, que el rapto de la iglesia, básicamente, si aplicamos la idea del rapto con la palabra arrebatamiento, sí es bíblico. Sin embargo, en lo que estudiamos la semana pasada, descubrimos que la idea de que el rapto es secreto, eso sí es totalmente antibíblico. O más bien, dicho de otra manera, más dura, es mentira. ¿Por qué? Ahorita lo vemos. Porque según Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, que dice, he aquí que viene en las nubes, refiriéndose al Señor Jesús, ahí tenemos el versículo, yo solo menciono las palabras más destacadas para ahorrar tiempo, ¿verdad? He aquí que viene en las nubes y todo ojo le verá. O sea que según este versículo, de secreto la venida del Señor no tiene nada. Todas las naciones, todas las gentes van a estar conscientes de lo que va a estar sucediendo. Al momento que esté cumpliéndose o que esté sucediendo el regreso de Jesús y el arrebatamiento de la iglesia. Es más, todas las personas que no estén preparadas para recibir al Señor,
Todas las personas que durante toda su vida se afanaron por las cosas materiales de este mundo, tras los placeres, y nunca prestaron atención al llamado del Señor, miren ustedes cuál va a ser la reacción cuando la venida del Señor esté sucediendo. Cuando esté el Señor viniendo a la tierra. Eso nos lo cuenta Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17. Mire usted, dice así: miré cuando abrió el sexto sello. Este es un evento, es una escena, ¿verdad?, que a Juan se le mostró, es como una visión, donde a él se le revela prácticamente el futuro. Se le muestra en ese momento que está sucediendo, pero realmente es lo que iba a suceder o va a suceder. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Versículo 13. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Aquí básicamente nos está hablando de la tribulación. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Mire, aquí nos está hablando cómo la gente, cómo la humanidad va a reaccionar cuando ese glorioso acontecimiento, glorioso para la iglesia, glorioso para aquellos que estemos listos, preparados para recibir al Señor, pero triste para estas personas. Otra vez el versículo 15. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todos los siervos y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían, versículo 16, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Miren, esta gente básicamente aquí, en pocas palabras, lo que está diciendo la santa palabra de Dios es de que la gente que no esté preparada va a desear morir, a tener que enfrentar esta dura realidad. Versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado. Oiga bien esto, el día de su ira, porque a nosotros hoy en día nos encanta que nos hablen del amor de Dios. Y eso se puede palpar a diario. Yo veo por medio de las redes sociales, los Messenger, el Facebook, cómo la gente le encanta mandarse textos de que Dios es amor y que Dios aquí, que Dios es esto. Y es muy bien, no digo que sea malo, está perfecto. El problema es que por estar afanados en creer este extremo, estamos descuidando el otro extremo y no buscamos un equilibrio de lo que realmente representa el carácter de nuestro Dios, que si bien es cierto es amor, pero también es fuego consumidor. Ahora, otra idea falsa que se ha infiltrado en las iglesias y ha contaminado la promesa y la esperanza de la gloriosa venida del Señor,
Digo que la ha contaminado porque en el tema que estamos tratando no todo es mentira, pero tampoco todo es verdad. Entonces tenemos que buscar ese balance, ese equilibrio en la santa palabra de Dios, que es la única que nos puede enseñar, y el Espíritu Santo que nos puede mostrar para que nosotros encontremos el verdadero balance en la interpretación de la santa palabra de Dios con relación a este tema. De lo contrario, o nos vamos demasiado al extremo derecho o nos vamos demasiado al extremo izquierdo y perdemos el balance, perdemos el equilibrio del verdadero contexto de lo que la palabra de Dios nos enseña. Les decía que otra falsa interpretación, o más bien infiltración en las iglesias, y que está contaminando la promesa y la esperanza de la gloriosa venida del Señor, es la idea de que la venida del Señor, o el arrebatamiento, o el rapto, si usted quiere llamarlo así, de la iglesia, son acontecimientos que según esta doctrina sucederán antes de la gran tribulación de aquellos días, de aquel día. Pero mire usted un solo versículo. Puedo leerles más. Hay muchos versículos. Al final les voy a dar las citas para que usted lo pueda leer. Pero ahorita basta con unas pocas palabras que el Señor Jesús habló y que luego el apóstol Mateo registró en su libro. Mire usted lo que el mismo Señor Jesús nos dice en Mateo capítulo 24, versículos 39, 30 y 31. Repito, esto que estamos viendo ahorita es prácticamente un repaso de lo que vimos en el programa anterior, pero se me hace tan interesante y tan indispensable de que usted y yo lo sepamos y estemos bien seguros de esta información que he querido repetirla. Un poco, no todo. Mateo capítulo 24, versículos 29 y 30 y 31. E inmediatamente, fíjese bien, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, oyó, escuchó bien, notó usted que la Biblia dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Después, no antes. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán. ¿Se acuerdan lo que acabamos de leer? Que la gente va a desear morir, le va a pedir a los montes, le va a pedir a las peñas que caigan sobre ellos. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Versículo 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. O sea que de acuerdo a lo que la santa palabra de Dios nos dice, la idea de que la venida del Señor sucederá antes de que la gran tribulación comience es también otra idea falsa. Es una idea que se ha infiltrado, es una idea satánica que se ha infiltrado y que lo único que hace es contaminar las buenas nuevas de salvación. Entonces, al comparar lo que las iglesias cristianas de hoy en día enseñan
con lo que la santa palabra de Dios dice, nos damos cuenta que la idea o la doctrina del rapto secreto, aunque es una doctrina en parte bíblica, está contaminada con ideas falsas y por lo tanto ya no es una doctrina pura. Es decir, que ya no es un evangelio puro. Y por lo mismo, todas las personas que creen en este evangelio, en lugar de ser guiados o guiadas a la verdad, son llevados a la confusión. Y por ende, también a la destrucción. ¿Por qué? Por el tipo de información que nos han dado y nosotros muy cómodamente, muy confiadamente hemos aceptado y con ese tipo de alimentación hemos alimentado nuestro cerebro, nuestra mente, contaminando nuestro corazón y volcando nuestra fe hacia algo aparentemente bonito, aparentemente hermoso, pero contaminado con ideas que la Biblia no enseña. En el tiempo del apóstol Pablo ya se venía dando esa tendencia de contaminar la santa doctrina de Dios con ideas que ni Cristo, ni los profetas y ni los apóstoles apoyan con sus escritos. Mírate lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 6. Y nos dice, vamos a leer del versículo 6 hasta el 9. Estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, ¿verdad? Allí lo dice, versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, agregando al verdadero evangelio ideas que no van con la Biblia. De eso está hablando el apóstol. No, por eso dice el versículo 6, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Versículo 8. Mas si aún nosotros, fíjese bien, él está hablando él como apóstol y está incluso hablando de los ángeles, que han sido desde en toda la historia del Antiguo Testamento, desde el Génesis, los ángeles han sido mensajeros de Dios. En el caso de María, Dios mandó a un ángel a darle la noticia de que iba a concebir y dar a luz al Salvador por medio del Espíritu Santo. Y el apóstol dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O es decir, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, otra vez vuelve a decir, sea anatema, sea maldito. Es lo que significa la palabra anatema. En realidad, es que en el tiempo del apóstol Pablo no era que la gente estuviera desertando de las iglesias, en ningún modo. No era que la gente se estuviera yendo de regreso al mundo, tampoco. Sino que lo que estaba pasando es que estaban mezclando ideas extrañas que Cristo, ni los profetas,
ni los apóstoles enseñaban. Ya desde entonces ya se venía dando entre la iglesia este tipo de fenómeno espiritual. Y es lo mismo que está sucediendo hoy en día, en grandes dimensiones. En aquella época empezaba apenas a verse. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, podía detectar ese tipo de situación. Ahora está tan ¿cómo diré?, propagada este tipo de situación dentro del Evangelio de Jesucristo, que ya a la gente cristiana de hoy en día se le hace común y ya sus sentidos han sido demasiado cauterizados como para poder detectar este tipo de engaño dentro de la verdad del Señor. Ideas muy sutiles, aparentemente bíblicas, con promesas increíbles, pero tristemente falsas. Todo esto, les voy a contar una breve anécdota de algo que sucedió en mi familia. Me recuerda a una persona que quiero mucho y que ya descansa en una tumba bajo tierra, en El Salvador, y es mi padre. No es mi intención criticar, juzgar o hablar mal de mi padre. Vale, aclaro esto, ¿verdad? Pero sí que aprendamos, que usted y yo aprendamos de la experiencia de alguien más. Un día llegó muy contento a mi casa, a la casa. Había hecho el negocio de su vida según él. Se había encontrado una persona en la calle, en El Salvador es bastante común esto, la que le había ofrecido 2 barras de oro a un precio increíblemente barato, argumentando que por la necesidad o el apuro económico con el que se encontraba, tenía que venderlas a lo que fuera de precio. Y mi papá, creyéndose listo para los negocios, dice que supo aprovechar la oportunidad y compró las 2 barras de oro. Su sorpresa fue grande y su tristeza mayor. Y su ruina también fue peor, ya que por comprar las dichosas barras de oro había dado todo lo que tenía. Y al final, todo aquello en lo que él había puesto su esperanza, resultó ser solo una mentira, un engaño. Algo que en el momento le pareció tan atractivo, al final terminó siendo un engaño. Algo demasiado fácil para ser cierto. Así de parecida será la experiencia de muchos en aquel día, y lo digo con todo respeto, no es mi intención juzgar o criticar, pero sí el propósito de esto es que nosotros podamos ver y entender con una mejor lucidez, con el colirio de Cristo en nuestros ojos, para poder darle la interpretación correcta al tema que estamos estudiando. En aquel día, dice, así de parecida será la experiencia de muchos en aquel día. Y el Señor lo profetizó en el libro de Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Mire cómo dice. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea que no todo aquel
que habla de Dios o de la Biblia, dice la verdad. Sobre todo cuando se trata de aquellos temas tan sencillos y tan fáciles y tan emocionantes como es la idea de que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Muchos me dirán, versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mire, aquí está hablando de cristianos. Mire, aquí está hablando de iglesias, porque el mundo no profetiza. El mundo no echa fuera demonios. El que está en el mundo anda bien entregado en los placeres y quiere disfrutar al máximo la vida. Sin embargo, estos son personas que están profetizando, está hablando de gente que predica, está hablando de maestros. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros? Entonces les declararé, versículo 23, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces será el lloro y el crujir de dientes, según lo dice Mateo capítulo 13, versículo 50. Entonces, para no ser presa fácil a las falsas promesas e ideas sutiles que se han infiltrado entre la verdad, contaminando el evangelio puro y verdadero de nuestro Señor Jesús, se hace muy necesario que nosotros conozcamos bien, o sea, usted y yo conozcamos bien en detalle de cómo es que va a suceder el regreso de Jesús y el arrebatamiento de la iglesia. Porque en lo que hemos aprendido ya detectamos dos engaños en medio de la verdad, que ya por el hecho de tener dos engaños en medio ya es una verdad contaminada. Y Jesús nos lo dijo, nos lo dejó dicho en Mateo capítulo 24, versículo 24-25. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. O sea que van a hablar con poder según ellos. La gente lo va a ver así. Yo escucho, veo, leo cuando se anuncian esos eventos. El predicador internacional de fama de doble, capaz de llenar estadios con un sermón poderoso, pero lleno de engaño. Una verdad con engaño infiltrado, tan sutil que no nos damos cuenta. Y lo peor, ¿y sabe por qué es poderoso? Sigue diciendo el versículo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera, mire, que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. O sea, que si el Espíritu Santo no está con usted, corre peligro. El versículo 25 dice, ya os lo he dicho antes. O sea, como quien dice, ya están advertidos. O estamos advertidos. Muy bien. Para poder comprender y tener toda la información necesaria de este glorioso evento, vamos a comenzar desde el principio. El tiempo otra vez no nos va a alcanzar, pero
el Señor nos va a bendecir con un sábado más la próxima semana y vamos a continuar. En primer lugar, tenemos que tener la plena convicción y seguridad de que la promesa de que Cristo va a regresar a levantar a su iglesia es un hecho real. Digo esto porque hay algunos que todavía como que andan ahí medio vacilantes, medio dudosos, con una fe demasiado deshidratada, una fe demasiado flaca, que les falta seguridad. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 6 al 11, nos narra la historia de cómo fue que sucedió la ascensión de Jesús al cielo. Y dice así, mire usted, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder, versículo 8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En eso último de la tierra estamos incluidos nosotros. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Mire que este evento, esta charla, estas palabras de Jesús son las últimas palabras que Jesús dijo en la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Versículo 11, y los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Mire, la Biblia nos está dando características de cómo es que va a suceder la venida del Señor. Nos dice cómo y nos dice cuándo, mas no nos da la fecha. Acuérdense, yo no estoy diciendo que nosotros ya sabemos el día y la hora que el Señor Jesús vendrá. No se confundan mis palabras. Estoy diciendo simplemente que la Biblia nos da características de cómo va a suceder este evento. Sí nos dice que no va a ser antes de la tribulación, pero no nos da una fecha. Ok. Si observamos bien el versículo 9, dice que una nube le recibió y le ocultó de los ojos de los discípulos. Y el versículo 11, los ángeles dicen, los varones con vestiduras blancas dicen que así como lo han visto ir, así lo van a volver a regresar. Ahora, miremos cómo lo describe un libro de una escritora que nos ayuda mucho a entender estos temas un poco complicados y que a veces generan confusión. Ella en sus escritos nos ayuda. No es que esté cambiando el rumbo del contexto de lo que la palabra de Dios dice. Simplemente nos amplía el conocimiento. Alguien me dijo, bueno, y si esta persona les les amplía el conocimiento, entonces ¿dónde queda el Espíritu Santo? Me dijeron esta semana. Bueno, mire, no es que se esté haciendo a un lado la labor del Espíritu Santo, simplemente que el Espíritu Santo usa medios, otras personas, para enseñarnos a crecer en conocimiento, en espiritualidad, a los que aún estamos en ese proceso. El libro Conflicto de los Siglos, página 698. Mire lo que dice. Pronto aparece
en el este, una pequeña nube negra. Al principio cuando leí me llamó la atención esto de negra, como que en mis convicciones no coincidía ese color. De un tamaño como la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. No se asuste, ¿verdad? El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. Oiga bien, el pueblo de Dios, no todos, el pueblo de Dios que tiene el conocimiento, que ha tenido el tiempo, la delicadeza de estudiar estos detalles, va a saber qué es lo que está pasando, pero la gran mayoría no va a saber. El pueblo de Dios sabe de qué es la señal del Hijo del Hombre. En silencio solemne la contemplan mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa hasta convertirse en una gran nube blanca, cuya base es como fuego consumidor y sobre ella el arco iris del pacto. Jesús marcha al frente como un gran conquistador. Ahora, en el libro La Segunda Venida y el Cielo, página 32, también nos dice algo que confirma lo que acabamos de leer. Jesús regresa en gloria rodeado por una nube. Mire, ¿de qué es la nube? Se recuerda que le acabamos de leer que en el libro los discípulos estaban, al momento que ascendía Jesús al cielo, fue tomado por una nube y escondido de la vista de ellos y llevado al cielo. Mire, aquí nos dice que esa nube no era una nube común y corriente. Mire, Jesús regresa en gloria rodeado por una nube de ángeles, con una nube ¿de qué? De ángeles, con cantos celestiales. Los santos ángeles en inmensa e innumerable muchedumbre le acompañan en el descenso. El firmamento parece lleno de formas radiantes, millones de millones y millares de millares. O sea, porque son ángeles de luz, vestidos de luz con la gloria de Dios. Ninguna pluma humana puede describir la escena, ni mente mortal alguna es capaz de concebir su esplendor. A medida que va acercándose la nube viviente porque son ángeles, ¿verdad? Todos los ojos ven al príncipe de la vida, una corona de espinas hiere una corona de espinas hiere ya sus sagradas sienes, ceñidas ahora por gloriosa diadema. O sea, la corona de espinas se ha cambiado por una gloriosa diadema. Su rostro brilla más que la luz deslumbrante del sol. Ese es un detalle bien importante. Que su rostro brilla más que la luz deslumbrante del sol en mediodía. Todos estos detalles, todas las personas que contemos con esta información, no vamos a ser engañados. Las personas que no cuenten con esta información van a ser presa fácil, porque Satanás va a querer imitar todos estos eventos. Ahora, comparemos esto, lo que acabamos de leer en estos dos libros, comparemos esto con lo que dice Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, o sea, oiga bien, ya hace un momento acabamos de leer que Jesús viene con una nube,
Y dijimos que esa nube es una nube de ángeles. Mire lo que dice Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Es decir, que la nube que lo cubre no es una nube como las que estamos acostumbrados a ver, sino que es una nube de ángeles. Y pues Mateo 24:31 también lo menciona diciendo, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo al otro, ¿verdad? O sea, enviará a sus ángeles. Ahora, Jesús vendrá, fíjese bien, estamos estudiando estos detalles porque es bien importante que tengamos toda esa información cuando el tiempo llegue. Si el Señor nos permite, como dijo el apóstol Pablo, luego nosotros los que estemos vivos seremos arrebatados. Ahora, si nosotros ya habremos fallecido, pues ya es otra historia. Pero igual nosotros debemos de estar preparados, ¿verdad? Jesús vendrá en forma visible. De la misma manera como los discípulos lo vieron irse, eso lo dice Hechos capítulo 1, versículos 10 y 11, ¿verdad? De la misma manera como los discípulos lo vieron irse, de la misma manera Jesús va a regresar. Ahí tenemos el versículo, ¿verdad? Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. O sea que Jesús va a venir en forma visible. Y yo no veo ni un secreto ahí como para decir que el rapto va a ser secreto. Él volverá en una nube. ¿Por qué? Él ascendió en una nube. Se fue en una nube. Fue tomado por una nube de ángeles, por cierto, y de la misma manera va a regresar en una nube de ángeles. Él vendrá con un cuerpo de carne y hueso, porque Él se fue con un cuerpo de carne y hueso, ¿verdad? O sea, que no esté pensando de que, pues, ciertamente la Biblia dice que nuestros cuerpos van a ser transformados, ¿verdad? No esté pensando que vamos a ser espíritu, no. Transformados, ciertamente, si usted tiene algún impedimento físico, también va a ser perfeccionado, ¿verdad? Mire, vamos a tratar de leer, ya el tiempo se nos está terminando, no vamos a terminar, falta mucho que seguir investigando con relación a este tema, vamos paso a pasito. Lucas capítulo 24, versículos 36 al 43. Mire lo que dice. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Mire la mentalidad, la falsa interpretación. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y luego el versículo 50 y 51 dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. O sea que Jesús fue llevado al cielo momentos después de haberles mostrado las manos,
las heridas de las manos y sus pies, y momentos después de haber comido miel y pescado delante de ellos, para mostrarles que era Él mismo. Y momentos después de haberles dicho: mirad mis manos, mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Su ascensión fue de manera literal, de forma personalizada, en un cuerpo visible. Asimismo, la forma en que le veremos en el arrebatamiento de la iglesia será exactamente igual, como lo dijeron los dos varones en el libro de Hechos capítulo 1, versículo 11. Cuando dijeron: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Detalles muy importantes, muy específicos, muy necesario, que la iglesia debe saber, que la iglesia debe saber comprender, para que no sea sorprendida por aquel que anda queriendo imitar, engañar, confundir el verdadero contexto de lo que la santa palabra de Dios nos quiere decir, ¿verdad? Apocalipsis 1:7 nos describe este acontecimiento de una forma muy breve, pero muy amplia, muy solemne y profunda. Solo voy a leer el versículo. En el próximo programa vamos a profundizar. Y dice: he aquí que viene con las nubes. Oiga bien, no viene en las nubes, no porque no se fue en la nube, sino que viene, se fue con la nube y viene con las nubes. ¿Cuáles nubes? Las nubes de ángeles. Ya Elena G. de White lo dijo: una nube viviente. Y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Nos vamos a quedar aquí porque el tiempo ya no nos alcanzó. Y en el próximo programa vamos a comenzar ampliando más este versículo muy importante. Esta cita bíblica que francamente nos da mucha información y muchos detalles de lo que nosotros realmente necesitamos saber. Y repito, es necesario que tengamos toda esta información para que a la hora de que todo esto suceda, no nos tome por sorpresa y nosotros tengamos pleno conocimiento de qué es lo que está sucediendo, por qué está sucediendo y cómo se está realizando. Como dicen en mi país, El Salvador, saber exactamente por qué lado nos va a saltar la liebre. Así de sencillo y así de importante es toda esta información. Vamos a continuar la próxima semana. Por lo pronto le vamos a dar gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por todo lo que tu palabra, la luz que tu palabra nos da. Bien es cierto, tú lo dijiste, lámpara es a mis pies tu palabra. Muchas gracias, Señor, por lo que nos enseñas. Ahora ayúdanos a ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús, amén. Tiempos solemnes están por venir, la mañana viene, y también la noche. La luz dora las nubes que coronan las cumbres. Pronto su gloria se revelará. El sol de justicia está por salir. La mañana del día eterno para los justos y la noche perpetua para los impíos. El pueblo de Dios espera con ansia las señales de la venida de su Rey. Cristo viene en las nubes del cielo con poder y grande gloria y con millares de ángeles. ¿Quién lo recibirá en paz? Vendrá para ser glorificado por sus santos y ser admirado por todos los que creyeron. El fin de todas las cosas se acerca. El gran día del Señor está por venir.
¿quién estará firme? Es necesario preparar el camino delante del príncipe de paz que viene sobre las nubes de los cielos. Se reeslabonarán las cadenas familiares rotas. El Señor nos ha hecho depositarios de la sagrada verdad. Hemos de levantarnos y resplandecer. Asiste a nuestro culto de adoración familiar y prepararnos para el encuentro del Señor los sábados a las 10 de la mañana. Todos están cordialmente invitados.